Hola a todos, con usted el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso match de revancha o la revancha del siglo entre Boris Spassky y Bobby Fischer. En realidad se trató de una vuelta al ajedrez después de 20 años de Fischer. Por eso lo interesante de esta línea, digamos, este match, volverlo a recordar porque después de 20 años, en 1972, Fischer se enfrentó por primera vez con Spassky por la lucha por el título del mundo y lo derrotó en un match a 24 partidas, pero este segundo match, jugado 20 años después, que ellos lo trataron como campeonato del mundo, pero realmente era un encuentro entre dos ex campeones mundiales, donde se jugó al que el primero que lograra 10 victorias se coronaba campeón, con una bolsa de premios de 3,5 millones de dólares para el ganador y 1,5 millones para el vencedor. Eh, Podemos mencionar que por primera vez se usó el reloj con incremento de Fischer y que posteriormente la FIDE lo adoptó oficialmente después del 96. Veremos esta segunda partida que fue disputada un 3 de septiembre de 1992. La anterior que yo había comentado, la primera de este match, que duró 30 partidas, fue jugada un 2 de septiembre de 1992. Esta, un 3 de septiembre de 1992. Corresponde una apertura cerrada, defensa india de rey, con las piezas blancas Boris Spassky, con las piezas negras Fischer. A la fecha, Fischer había ganado la primera partida, así que llevaba un punto de ventaja, 1-0. D4 comienza Spassky, caballo F6, contesta Fischer, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6. Fischer sigue fiel a los planteos que jugaba hace 20 años. Aquí adopta la defensa india de rey, que solía alternar con la Indo-Benoni y también la defensa Grubaufer. F3 contesta Boris Spassky, elige su línea favorita, el ataque Samic. Las alternativas son caballo F3 en este momento para las blancas o alfil E2. Hay varios. Pero la de Spassky era F3, el ataque Samic. Samic, un gran maestro alemán. C5. Las continuaciones más usuales son enroque corto y E5. En este contexto, negro podría enrocarse corto o E5, pero Fischer jugó C5 que ya la había jugado anteriormente. Hay que tener mucha confianza en el final de partida que sigue. D por C5, D por C5. Esta es una variante simplificadora que dejará al rey negro sin la posibilidad de enrocar, lo que por otro lado tiene poca importancia. En general, al no existir damas y ser difícil montar un ataque. Otras ideas son D5, ¿no es cierto?, por parte de las blancas en este momento. Haber jugado D5, caballo G, E2, también alfil E3. Bien, entonces D por C5, D por C5, dama por D8, rey por D8, alfil E3. Interesante era la siguiente línea que ocurrió en Cannes el año 1992, o sea, este mismo año que jugaron esta partida, donde se enfrentó Víctor Kornoy con las piezas blancas a Lugovic, gran maestro yugoslavo, donde Kornoy ingresó a este sacrificio interesante de peón. E5, caballo F, D7, F4, F6, caballo F3, F por E5, caballo G5, rey E8 para evitar el salto a F7, caballo E6, caballo A6 controlando la casilla C7, caballo por G7 jaque, rey F7, caballo H5, arruinando la posición de los peones negros, G por H5, alfil E2, E por F4, alfil por H5 jaque, rey G7, alfil por F4, caballo F6, alfil E5,
Caballo B4, enroque largo y Cornwall obtuvo una posición muy ventajosa en esta línea. Interesante de jugar. Volvemos a la partida. Entonces tenemos alfil E3 por parte de las blancas. Caballo F a D7, buena jugada. Caballo G E2, B6. Aquí se aparta Fischer de la línea que jugó contra Giorgi, un jugador rumano, en la Olimpiada de Siegen el año 1970, donde jugó caballo C6, enroque largo, B6. Entonces, B6, enroque largo, caballo A6. Ahora vemos la nueva idea de Fischer, instalar este caballo en la casilla C7 para controlar, ¿no es cierto?, los saltos del caballo blanco a B5 y D5. Esa es la idea de las negras. A la vez que va a proteger el punto E6 también. Entonces, G3, caballo C7, F4, E6 para controlar el avance F5 del blanco, alfil H3, rey E7, torre HF1, H6, E5, alfil B7, G4, yendo a la idea de jugar F5 en el momento más adecuado. Torre A de 8, caballo G3, F6. La jugada correcta. Única reacción ante la amenaza de caballo G a E4, seguido de caballo D6 con mucha presión por parte de la blanca. Entonces, F6, caballo C a E4. Interesante sacrificio de peón que da a las blancas una duradera iniciativa después de E por F6, caballo por F6 y el negro no tendría grandes problemas en la posición. Pero esta jugada crea complicaciones que van a ser favorables a las blancas. F por E5, F5. Interesante sacrificio. Estos sacrificios en estas posiciones parecidas a la Indo Benoni, el ataque de los 4 peones de las blancas, es característico. Se bloquea con el peón en E5 de las negras, bloquea la actividad de las piezas negras y a la vez el blanco tiene muy buena movilización de su fuerza. Alfil por E4, hay que cambiar este alfil que no juega realmente por ese caballo que está muy activo. Caballo por E4, G por F5. Después de G5 venía caballo G3 para seguir con F por E6 y la penetración del caballo en F5 es contundente. Entonces, G por F5, G por F5, caballo F6, torre G1. Con la idea del comentario anterior, parecía muy prometedor en este momento haber jugado caballo G3 también, con el control de la casilla F5. Después de F por E6. Entonces, torre G1, torre por D1, jaque, hay que capturar el rey, rey por D1, alfil F8, caballo por F6, rey por F6, torre F1, E por F5, buena jugada de Fischer, torre por F5, jaque, rey G7, torre por E5, alfil D6, controlando el ingreso de la torre blanca, torre E4, alfil por A2, ¿no es cierto? Y en este momento capturando un peón de más, rey E2, H5. Fischer ha logrado mantener el peón de ventaja, pero la pareja de alfiles brinda buenas posibilidades defensivas a Spassky. Esta es una partida donde veremos un final realmente muy bien jugado por ambos
jugadores con algunos hierros en su momento, pero en sí un final muy interesante. Torre E7 jaque, rey F6, torre D7, alfil E5 para empezar a avanzar el peón H. B3, H4, rey F3, torre G8, muy buena jugada. Y ahora Spassky comete un error táctico sorprendente. Sorprendente porque en él no era costumbre cometer estos errores. Alfil G4, la jugada correcta era alfil F4 con igualdad absoluta. Pero juega alfil G4, lo que permite que Fischer mande esta jugada táctica. Y ahora no es posible alfil por H3 debido a torre G3 con ventaja ganadora. Así que ante H3, torre H7, única, H2, un error nunca viene solo. Ahora, este siguiente error provoca la pérdida de la calidad absoluta. Torre F8, alfil por E5, jaque, y acá Fischer demuestra su gran calidad como jugador. Bueno, en la movida 36, ya que si ahora el blanco jugase, ¿no es cierto?, torre por H2, se encontraría con rey G7 ganando el alfil que está en F4, lo que obliga al blanco a jugar alfil por E5 y ahora la respuesta de Fischer. Rey G6 jaque. Si ahora rey G2 viene rey por H7, alfil por C7, torre G8 ganando. Rey por H2, torre por G4 y este final está absolutamente ganado. Entonces, después de rey G6, jaque a la descubierta, el blanco se ve obligado a jugar rey E4. Rey por H7, alfil por H2, torre 8 jaque. El peón estaba por coronar, así que había que capturarlo. Rey F5, caballo E6, rey F6 y caballo D4, ubicándose muy bien en esa casilla. Alfil D6, torre E4, alfil D7, torre E2. A pesar de la pareja de alfiles, la desventaja de material se hace sentir. A4, torre B2, buena jugada, alfil B8, A5, alfil A7, torre por B3, rey E5, caballo F3 jaque, rey D6, caballo D2, alfil E6, torre B4, rey C6 y ahora podemos decir el único error de Fischer en la partida. Caballo B3. Este es un error porque permite que el blanco obtenga las tablas. La jugada ganadora era caballo por C4. O sea, no nos olvidemos, esta es la posición. Y esta es la jugada. Caballo por C4, alfil por C4, torre por C4, alfil por B6, torre por A4, alfil por C5, torre G4, rey B5, A4. Una línea interesante que Fischer pudo haberla utilizado, pero probablemente el nerviosismo del momento. Caballo B3, alfil D5,
torre por A4, alfil por B6, torre A1, alfil por C5, A4, alfil B4, buena jugada, A3, C5, caballo D4 jaque, rey D7, torre D1, alfil por A3, buena jugada, caballo C2, C6, torre por D5 jaque, alfil D6 y se acuerda el empate. Debido a que el blanco tendría que jugar torre D4, C7, torre C4 para entregar la torre por el peón y quedaría un final de alfil contra caballo, lo que sería insuficiente material para ganar la partida por cualquiera de las dos personas. Una partida interesante. Siempre las partidas de Fischer y también debo decir de Spassky provocan un atractivo porque ambos jugadores muy buenos finalistas, grandes tácticos. A Spassky, no se olviden, fue considerado un jugador universal, es decir, jugaba tan bien con las piezas blancas E4 como D4, ¿ah? Apertura abierta o cerrada. En cambio, Fischer, al inicio de su carrera y durante toda su carrera, fue un jugador que solamente aperturas abiertas, aun cuando ya hacia el término de su carrera se inclinó por, igual que Spassky, un jugador universal, por aperturas abiertas como cerradas, demostrando que se manejaba muy bien en ambos esquemas de juego. Por lo tanto, aquellas personas que deseen estudiar, ¿no es cierto?, bien ajedrez, tienen que estudiar y ver las partidas de estos dos extraordinarios jugadores de todos los tiempos. Un match, oh, eh, la revancha del siglo, por así decir, este match del año 1992, que he querido traerlo a la pantalla para compartirlo con todos ustedes y agradeciendo una vez más su interés y la suscripción a mi canal. Muchas gracias y nos veremos prontamente con la tercera partida de este interesantísimo match revancha del siglo. Hasta pronto.